faltas, quiero darle al alma el consuelo que le falta, porque el pensamiento no le gane el tiempo y sentir lo que me mata, aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento, ya no entiendo nada. Hey, hey, yo. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, 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 con su loca realidad que se ha vuelto loca, 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 por buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca. Esta mañana tenía hora en el médico, ya ni pensaba. Con la de veces que llevo este mes, se me había olvidado por completo que hoy tenía que ir a recoger los resultados de los análisis. Mamá me ha hecho esperar fuera, sentada en una de esas sillas tan incómodas de plástico. Cuando ha salido, mamá se retiraba el pelo de la cara y he visto sus ojos rojos y brillantes. Respiraba de una manera muy rara y no me miraba. Me he levantado y me la he quedado mirando durante unos segundos, eternos. Le he preguntado, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, mamá? Pero no me ha contestado. He susurrado, todo saldrá bien, ¿verdad? En ese mismo instante lo he sabido. Sobraban las palabras. Me muero. Mamá me ha abrazado y he estallado a llorar. Casi no me tenía en pie. La he cogido muy fuerte, como cuando era pequeña y me dejaba en la guardería y yo no quería que se fuera. Y papá, al llegar a casa, estaba en la cocina, preparando mi comida favorita, y al oírnos llegar ha venido corriendo, con la cara iluminada llena de esperanza. Pero al vernos ha cambiado radicalmente, y yo he vuelto a romper a llorar. Me ha abrazado muy fuerte, y mamá y papá se han mirado. Ella asentía con la cabeza hacia abajo, y él solo decía, no, no, no. Rabia, impotencia, amargura, ganas de llorar, ganas de gritar, ganas de vivir. Y sobre todo las preguntas, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Lo pienso y no tengo otra cosa en la cabeza, y cuanto más lo pienso, más convencida estoy de que esto solo puede ser una pesadilla. Pero la realidad es otra, y tengo miedo, mucho miedo. Pero no quiero pensar, solo dejar que pasen los segundos, los minutos, las horas. Cerraré los ojos e intentaré no pensar en nada. Y si lo consigo, aunque solo sea por un breve momento, seguro que me sentiré un poco más tranquila y relajada. Seguro que lo lograré y me sentiré menos desgraciada. Me he dado cuenta que he estado desperdiciando lo único que no tengo: tiempo. Tengo que aprovechar cada minuto que me quede, exprimirlo segundo a segundo. Me acuerdo de esas conversaciones que tenía con mis amigas, cuando nos preguntábamos que qué haríamos si nos quedara una semana de vida. Irónico, ¿no? Todas decían que se irían a una isla paradisíaca, que harían cosas peligrosas o locuras que no se atreverían a hacer normalmente. Pero ahora sé que todo eso es mentira. Desde que lo sé, solo me apetece aprovechar la magia de cada instante, de esas pequeñas cosas que a simple vista pueden parecer aburridas o insignificantes, o simplemente agradables, y las costumbres diarias ahora son momentos maravillosos. Todo adquiere un valor nuevo, y es ahora cuando las cosas tienen sentido. Y lo comprendo. Creo que ahora lo entiendo todo. Preparar con entusiasmo unos bocatas para los colegas. La suavidad de unas manos acariciando mi espalda.
el fresco aroma de una fruta recién arrancada. El sosiego del silencio absoluto en un baño de agua caliente. Pasar ratos interminables hablando por teléfono. El olor melancólico del incienso. El alivio de un buen desperezo. El placer de pasear descalza por la playa, sintiendo la fría arena bajo mis pies. El ronco y ordenado sonido de una cremallera. La cálida seguridad de una tertulia con todos tus compañeros. El relajante ruido de una hoja arrancada. La suavidad de deslizar los dedos, jugueteando con la harina. Unas simples pipas peladas. Los recuerdos entrañables y conmovedores que te vienen a la cabeza al mirar esas fotos de cuando eras pequeña. Pasar toda una tarde de escaparate en escaparate. El gustazo de comer y comer todo tipo de chucherías. Mirar el fuego fijamente y perder la noción del tiempo. El abrazo cálido del reencuentro de un viejo amigo. El evocador olor de la tinta de un libro olvidado. Esa sensación de hormigueo al pasar el cepillo por tu cabeza. El simpático plop de una lata helada de refresco. Ese beso de amistad, tierno y espontáneo que te da una amiga. Hace un par de días que ya me cuesta andar y cada vez me siento más cansada. Tanto que no sé si podré continuar escribiendo. No queda mucho de esa llama que se apaga, pero ya no tengo miedo. Le he dado muchas vueltas a lo que quiero que papá, mamá y los demás recuerden de mí. Pero más que el recuerdo, me gustaría que supieran la última sensación que me invade, mi último secreto. Solo puedo describirlo con las palabras de aquel poeta. Confieso que he vivido. Nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.